Siempre imaginé que un viaje en familia sería el punto más alto de mis días como madre y abuela. Soñaba con risas compartidas, abrazos sinceros y recuerdos que quedarían eternizados en el corazón de cada uno. Pero cuando por fin llegó el tan esperado día, mi propia hija me puso en la peor habitación del hotel, sin ventana, junto a la lavandería, como si yo fuera un estorbo. Y si tú crees que esta historia termina aquí, déjame decirte que estás muy, pero muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, se lo podría haber imaginado. Y esta historia va a dar un giro que no te lo vas a creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí vas a escuchar historias que la vida escribe mejor que cualquier telenovela. Mi nombre es Emilia Navarro, tengo 70 años, soy madre, abuela y, durante toda mi vida, fui esa mujer que creyó que el amor y la dedicación serían suficientes para recibir a cambio cariño y respeto. Pero ese día, todo se vino abajo. Y, sin saberlo, eso fue el mejor regalo disfrazado que la vida me pudo haber dado. Nunca pensé que una simple llave pudiera pesar tanto en las manos, pero esa mañana lo entendí perfectamente. Desde que bajé del autobús, mi corazón latía distinto, como cuando uno está a punto de vivir algo que soñó por años. Me temblaban las manos, pero de emoción. Ver a mis nietos brincando, a mi hija revisando las reservaciones, yo pensaba, esto es lo que da sentido a todo lo que he vivido. Porque sí, llevaba años guardando cada peso, soñando con este viaje familiar donde por fin compartiríamos algo más que las comidas rápidas de los domingos. Pero la vida, la vida te enseña que a veces los sueños llegan, pero no como esperabas. Apenas crucé la puerta del hotel, sentí que algo no iba bien. Vi cómo le entregaban a mi hija una llave con una tarjetita dorada, a su esposo otra igual, y a mis nietos. Sí, hasta a ellos les dieron suites dobles con vista al mar. Y cuando llegó mi turno, la recepcionista, sin mirarme siquiera, me extendió una llave vieja, de esas que ya ni se usan. Y dijo con voz monótona, habitación 105, planta baja, junto a la lavandería. Me quedé helada. Por un segundo pensé que era un error, que iban a decirme, perdón, señora, nos equivocamos. Pero no. Lo que recibí fue la mirada de mi propia hija, fría, seca, distante. Y su voz, esa voz que alguna vez me pidió ayuda para amarrarse los zapatos, hoy me soltaba con total naturalidad. Mamá, entiende, los niños necesitan espacio. Tú solo vienes a dormir. Además, tú siempre has sido muy sencilla, no necesitas más. Así me lo dijo. Frente a todos. No supe qué me dolió más, si sus palabras, la risa disimulada de mis nietos que no entendían la gravedad de aquello, o el silencio cómplice de su esposo, que bajó la cabeza fingiendo revisar su celular. Tragué saliva. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero no iba a armar escándalo. No. A esas alturas de la vida, una ya aprende que hay batallas que no se pelean con gritos, sino con dignidad. Caminé hacia el pasillo que me indicaron. Cuanto más avanzaba, más oscuro se hacía. El piso ya no era de mármol como en la entrada, era un cemento gris, opaco, con manchas de humedad. Pasé junto a un cuarto que olía a cloro, y luego otro que apestaba a jabón industrial. Y ahí, en la esquina, con un foquito parpadeando, estaba la 105. Mi habitación. O mejor dicho, mi castigo. Metí la llave, giré, y al abrir la puerta, me dieron ganas de llorar. No había ventana. Las paredes eran de un blanco sucio, con grietas. Una cama individual, vieja, con un colchón hundido que parecía haber soportado el peso de medio pueblo. Al lado, un ventilador de pie que hacía un ruido como si fuera a despegar. Y en la esquina, una mesa coja con una silla de plástico. Así era el cuarto que mi propia hija creyó que yo merecía. Cerré la puerta. Me quedé parada en medio de ese espacio que olía a humedad y a soledad. Y me pregunté, ¿en qué momento dejé de ser importante? ¿Cuándo pasé de ser la mujer que la cuidó, que la alimentó, que le secó las lágrimas, a ser esto? Una carga. Un estorbo. Porque así me sentí. Como cuando uno llega a una fiesta y no hay silla para ti. Y nadie se molesta en traerte una. Me senté en la cama, con las manos temblando. Saqué de mi bolsa ese collar viejo que siempre cargo.
Ese que me regaló Carmen hace más de 30 años, cuando éramos jóvenes, cuando la vida aún nos sonreía y soñábamos con recorrer el mundo. Lo apreté tan fuerte que sentí que me enterraba las uñas en la palma. Y mientras lo hacía, algo, muy dentro de mí, empezó a despertar. No sé si fue rabia, dignidad o simple tristeza disfrazada de coraje, pero entendí que esto no se iba a quedar así. No. Porque una cosa es que la vida te golpee, y otra muy distinta es que la gente que tú más amas sea quien te dé la espalda. Y no iba a quedarme cruzada de brazos, aceptando que me trataran como si yo no valiera nada. Porque, aunque quizás Lorena lo haya olvidado, yo no soy cualquier mujer. Soy Emilia Navarro. Soy la mujer que se partió el lomo por sacarla adelante. La que renunció a sus sueños, a su juventud, a todo, por ella. Y ahora resulta que me toca dormir al lado de la lavandería. No, mijita. Esto no se va a quedar así. Te lo juro por mi vida que no. Me recosté por unos minutos, cerré los ojos, pero no pude descansar. Escuchaba el constante zumbido de la secadora, el golpe de las puertas metálicas, y las risas lejanas, de mi familia, allá arriba, en sus suites con vista al mar. Ellos sí tenían jacuzzi, balcón, camas king, mientras yo tenía humedad, soledad y una cama que rechinaba cada vez que respiraba. Y mientras me revolvía en esa cama incómoda, pensaba una y otra vez. ¿Será que así se siente cuando uno se vuelve invisible para los suyos? ¿Será que uno llega a cierta edad y de pronto, deja de contar? Porque si esto me lo hubiera hecho cualquier otra persona, vaya y pase. Pero que lo haga tu propia hija, eso sí te parte el alma. En ese momento entendí algo que jamás pensé que aprendería tan tarde en la vida. A veces no son los extraños quienes más te hieren, son los que tú más amas. Los que tú creíste que jamás te fallarían. Y lo peor no es que lo hagan. Lo peor es que ni siquiera se dan cuenta del daño que te causan. Respiré hondo. Me limpié las lágrimas que no quería que salieran. Me levanté, acomodé mis cosas lo mejor que pude, y mientras doblaba mi suéter, mirando esa pared desconchada, me prometí que esto no se iba a quedar así. No. Porque una cosa es ser buena, y otra muy diferente es dejar que te humillen. Y justo ahí, en ese preciso instante, mi mirada se cruzó con mi celular. Lo vi sobre la mesa coja. Y fue como si ese pequeño aparato me hablara, como si me dijera, hazlo, Emilia, hazlo. Y aunque dudé por un segundo, mis dedos ya sabían exactamente qué hacer. Busqué en mis contactos, y ahí estaba su nombre. Ese nombre que guardaba más que recuerdos, guardaba lealtad, amor y un pasado que hoy estaba más vivo que nunca. Carmen, mi amiga del alma, mi hermana de vida, la mujer que me había visto reír, llorar, caer y levantarme. No sabía si era el momento, pero algo dentro de mí decía que sí, que había llegado la hora de recordarle al mundo quién era Emilia Navarro. Porque lo que pasó esa tarde fue el inicio de algo que jamás se me va a olvidar. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentada, viendo fijamente esa pared manchada, sintiendo que cada grieta era un reflejo de lo que en ese momento estaba pasando dentro de mí. Lo más absurdo es que no grité, no reclamé, no dije nada. Simplemente me quedé callada. Porque a veces, cuando te duele tanto, las palabras ya no salen. Lo que sale es el silencio. Un silencio que te envuelve, te aprieta el pecho y te hace preguntarte cómo carajos llegaste a este punto con la gente que más amas. Desde el fondo de ese cuarto, podía escuchar perfectamente cómo la lavadora arrancaba su ciclo. Primero un zumbido constante, luego un golpe seco, y después el tambor girando, girando y girando, como si se burlara de mí. Y mientras ese ruido me taladraba los oídos, allá arriba, justo en ese mismo hotel, pero en otro universo, mi hija, mi yerno y mis nietos abrían botellas de vino, sacaban fotos para sus redes, y se reían. Se reían, mientras yo, su madre, estaba aquí abajo, compartiendo paredes con trapos sucios y detergente. Lo más triste de todo es que no fue un accidente. No. Esa habitación no fue un error de la recepcionista ni una confusión del sistema. Fue una elección. Fue una decisión consciente de mi propia hija. Y te juro que me dolía más eso que cualquier cosa. Porque no se trataba del cuarto. No se trataba del colchón viejo ni del ventilador que apenas se sostenía. Se trataba de lo que ese cuarto decía sobre lo que yo significaba para ella. Y lo que decía
Era brutal. Mientras me abrazaba a mí misma, apretando los codos con las manos, mi mente se llenaba de recuerdos. No sé si era un mecanismo de defensa o simplemente el alma tratando de recordarme quién era yo antes de esto. Me vi a mí misma, 30 años atrás, cargando bolsas del mercado, subiendo esas escaleras con la espalda molida de tanto trabajar. Me vi cocinando con lo poquito que había, haciendo magia para que a mi hija nunca le faltara nada. Me vi lavando su ropa a mano, remendando sus uniformes, consolándola cuando lloraba porque la habían hecho sentir menos en la escuela. Y ahora era ella quien me hacía sentir menos. Respiré hondo, me sequé los ojos con la manga del suéter y me repetí 1000 veces que no iba a dejar que me vieran rota. No, ellos no merecían verme derrotada. Pero aunque la boca se me quedara cerrada, el corazón sí gritaba. Gritaba con todas sus fuerzas. Porque si alguna vez has sentido que te vuelves invisible para la gente que más amas, sabes perfectamente de qué hablo. Y si nunca lo has sentido, ojalá nunca lo sientas. Porque duele. Duele como el demonio. Pensé en salir, caminar hasta el lobby y decirle a la recepcionista que me cambiara de cuarto. Pero, ¿para qué? ¿Para que me dijeran que no había otra habitación? ¿Para que mi hija me mirara con esa cara de «ay, mamá», siempre exagerando? No, no iba a exponerme a eso. No iba a mendigar lo que debería ser un derecho básico, respeto. Así que me quedé ahí, atrapada entre el ruido de la secadora y el silencio de mi propia tristeza. Fue en ese preciso momento que mis ojos se posaron, sin querer, en la maletita que siempre cargo. Esa que lleva más años conmigo que cualquiera. Y de entre sus bolsillos, saqué el collar. Ese collar que Carmen me regaló cuando las dos éramos apenas unas muchachitas con más sueños que certezas. Lo sostuve con fuerza. Lo apreté contra mi pecho, como si de alguna forma pudiera absorber la fuerza que alguna vez tuve. Y ahí, abrazada a ese pedazo de pasado, me hice una sola pregunta. ¿Dónde quedó la mujer que yo fui? Y no sé cómo explicarlo, pero fue como si algo adentro de mí se rompiera, y al mismo tiempo, algo se encendiera. Como cuando un cable hace corto, pero de ese cortocircuito sale una chispa que te despierta. Porque sí, estaba triste. Sí, me sentía herida. Pero también empecé a sentir algo que hacía mucho no sentía. Rabia. Pero no esa rabia que te destruye, sino la que te reconstruye. La que te recuerda que, aunque otros te quieran hacer chiquita, tú sabes perfectamente lo que vales. Pensé en Carmen. Pensé en su risa, en sus abrazos, en todas las veces que nos juramos que, pasara lo que pasara, nunca permitiríamos que la vida nos tratara como menos. Y mientras más pensaba en ella, más clara se hacía la respuesta. Porque claro que Carmen podía ayudarme. No solo era mi amiga del alma, era la dueña de este maldito hotel. La vida, que a veces ensaña, también a veces te da herramientas que tú no ves, hasta que te acuerdas de quién eres y de lo que has construido. Y en ese instante, mientras la secadora seguía su concierto infernal, mientras las paredes parecían cerrarse sobre mí, supe que había llegado el momento. El momento de dejar de tragarme el llanto. El momento de dejar de pensar que merecía menos. El momento de mirar ese celular no como un aparato, sino como una llave. La llave que podría abrir la puerta que mi propia hija me había cerrado. Busqué su contacto. Ahí estaba. Carmen. Mi Carmen. La mujer que ha estado en mi vida más tiempo que muchos de mis propios parientes. Y por un segundo, dudé. No por miedo a molestarla, sino por vergüenza. Porque parte de mí se sentía tan rota, que hasta me daba pena admitirle lo que estaba viviendo. Pero al mismo tiempo, otra parte de mí gritaba, ¿y por qué, Emilia? ¿Por qué te tendría que dar pena que te humillen? Pena debería darle a quien te hizo esto, no a ti. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y mientras apretaba ese collar como si fuera un amuleto, como si su fuerza pudiera viajar por mis venas, tomé la decisión. Una decisión que, te juro por todo lo que amo, cambiaría todo. Absolutamente todo. Y sin pensarlo más, marqué. El primer tono sonó, y mi corazón se me fue hasta la garganta. Me sudaban las manos, y por un segundo, pensé en colgar. Pero justo cuando iba a hacerlo, esa voz que conocía mejor que la mía propia, contestó del otro lado. «Emilia, amiga, eres tú». Y te juro
que escucharla fue como si de pronto se me cayera una losa de encima. No pude evitarlo. Se me quebró la voz, y apenas pude decir, sí, soy yo. No hizo falta que le explicara mucho. Carmen, con solo escucharme respirar, supo que algo andaba mal. Me preguntó 3 veces qué estaba pasando, hasta que al fin, tragué saliva y se lo solté todo de golpe, como quien escupe una espina que llevaba años atorada. Le conté de la habitación, del olor a humedad, de cómo mi propia hija decidió que yo merecía quedarme al lado de la lavandería mientras ellos disfrutaban del lujo allá arriba, como si yo fuera una maleta vieja, olvidada. Y mientras hablaba, me invadieron imágenes que no había querido mirar en mucho tiempo. Imágenes de nuestra juventud, de cuando Carmen y yo éramos 2 mujeres llenas de sueños imposibles, pero con un coraje que nos sobraba. Recordé nuestras caminatas por la playa, con los pies descalzos y la cabeza llena de ideas locas, cuando nos jurábamos que jamás permitiríamos que nadie nos hiciera sentir menos. Hermana, tú y yo nacimos para cosas grandes, no para migajas. Me lo decía siempre. A medida que esos recuerdos me llenaban, mi tristeza empezó a transformarse en algo más. En fuerza, en dignidad, en esa voz interna que uno a veces apaga, pero que nunca muere del todo. Y Carmen, con su tono firme, me respondió sin siquiera pensarlo 2 veces. ¿La 105? No, 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 no. Esto es una falta de respeto. Prepárate, Emilia, porque mañana, todo, absolutamente todo, va a cambiar. Lo dijo con esa convicción que solo tienen las mujeres que saben perfectamente quiénes son. Y no te voy a mentir, escucharla me hizo sonreír. Después de tantas horas con el corazón en pedazos, sentir que alguien que sí me valora, estaba dispuesta a mover el mundo por mí, me devolvió el aire. Me devolvió algo que no sabía que había perdido, la certeza de que todavía había personas que me amaban por lo que soy, y no por lo que les conviene. Mientras ella hablaba, yo no pude evitar regresar mentalmente a cuando la vida nos puso a prueba por primera vez. A cuando ella y yo éramos 2 madres solteras, trabajando en lo que fuera, desde limpiar casas hasta vender empanadas en la playa, con tal de sacar adelante a nuestras hijas. Y recordé perfectamente ese día en que Carmen me miró a los ojos y me dijo, escúchame bien, Emilia, el día que yo tenga algo mío, tú vas a tener un lugar ahí. Siempre. Y sí, lo cumplió. Porque la vida podrá cambiar muchas cosas, pero no cambia la palabra de una mujer de verdad. Volver a conectar con esos recuerdos fue como echarle leña a un fuego que ya casi se había apagado dentro de mí. Me di cuenta de que había dejado que la rutina, la familia, las decepciones y los años me hicieran olvidar quién soy. Que me había conformado con menos de lo que merezco. Que había aceptado, casi sin darme cuenta, un lugar en la sombra, cuando yo nací para brillar. Y mientras Carmen me contaba cómo se enteró del hotel que estaba en venta, cómo luchó para comprarlo, cómo trabajó día y noche para levantarlo, sentí que, de alguna manera, su éxito también era un pedacito mío. Porque lo vivimos juntas. Porque nos acompañamos en los días buenos y en los peores. Porque cuando una cae, la otra siempre estuvo ahí para levantarla. Mira, Emilia, te prometo que mañana, desde que amanezca, vas a ver quién manda aquí. No quiero venganza. Pero sí quiero que se les quede claro quién eres tú. Porque si tu propia familia no lo sabe, hoy lo van a aprender. Y en ese momento, te juro, se me llenaron los ojos de lágrimas, pero ya no de tristeza. De orgullo. De gratitud. De esa fuerza que solo te da saber que no estás sola. Cuando colgué, me quedé mirando el techo rajado de esa habitación y pensé, a veces la vida te encierra en cuartos como este, no para castigarte, sino para que recuerdes que las puertas no siempre se abren desde afuera, a veces se abren desde adentro. Y esa noche, por primera vez desde que llegué a este hotel, me sentí distinta. Ya no era la mujer triste que entró arrastrando las maletas. No. Ahora era Emilia Navarro, la que mañana iba a renacer. Amanecí antes que el sol. No sé si fue la ansiedad, la incomodidad de ese colchón maldito o simplemente que ya no podía más con esa mezcla de tristeza y coraje que me apretaba el pecho. Lo cierto es que abrí los ojos, miré las paredes húmedas, ese ventilador que no paraba de rechinar, y sentí que ese cuarto ya no podía sostenerme ni un segundo más. Pero esta vez, algo era distinto. No me sentía derrotada. No. Me sentía lista. Como si la voz de Carmen se me hubiera quedado tatuada en la piel. Prepárate,
porque hoy todo cambia. Me levanté despacio. Lavé mi cara en ese lavamanos diminuto que apenas sacaba agua. Me miré en el espejo, si es que a ese pedazo de vidrio roto se le puede llamar espejo. Y ahí, justo ahí, vi a una mujer que llevaba años olvidando quién era. Me alisé el cabello con los dedos, me puse ese labial que siempre cargo, no por vanidad, sino porque uno tiene que recordar que sigue viva, y mientras la hacía, me repetía a mí misma: hoy no me vas a ver con cara de derrota, Lorena. Hoy vas a ver quién es tu madre. Apenas terminé de arreglarme, tocaron la puerta. 3 golpes firmes. No esos golpecitos tímidos que da la gente que viene a molestarte. No. Eran golpes de alguien que venía a cambiarlo todo. Abrí. Y ahí estaban, 2 empleados del hotel, perfectamente uniformados, con esa sonrisa educada pero seria. Uno de ellos sostenía una carpeta negra y el otro tenía en la mano algo que me sacudió hasta los huesos. Una llave. Pero no era cualquier llave. Era dorada. Pesada. De esas que solo ves cuando te dan la mejor habitación del hotel. Señora Navarro, me dijo uno, con un tono completamente distinto al de la recepcionista del día anterior. La señora Carmen solicita que, por favor, la acompañe al piso superior. Hay un pequeño ajuste en su estadía. Y te juro que en ese momento me dieron ganas de reír, de llorar, de abrazarlos y de decirles: ¿vieron? Esto es lo que pasa cuando una mujer se acuerda de lo que vale. Pero no. No dije nada. Solo asentí, tomé mi bolso, y salí de ese agujero con la cabeza más alta que nunca. Mientras caminábamos por los pasillos, me di cuenta de algo que nunca antes había notado. Este hotel, que ayer me parecía un monstruo lleno de paredes frías, hoy empezaba a transformarse. Veía los cuadros en las paredes, las plantas decorando las esquinas, el olor a pan recién horneado que salía del restaurante, y entendí que no era el hotel el que había cambiado. Era yo. Era mi mirada. Porque cuando tú recuperas tu lugar en el mundo, todo se ve diferente. Llegamos al ascensor. Uno de los empleados apretó el botón PH. Pentose. Piso presidencial. Nunca en mi vida había estado ahí. Las puertas se abrieron, y lo que vi me dejó sin palabras. Un pasillo alfombrado, con ventanales que daban directo al mar. Luz natural por todas partes. Y al fondo, parada como si fuera la dueña del universo, estaba ella. Carmen. Mi Carmen. Con los brazos cruzados, una sonrisa que no sabía si era de amor, de complicidad o de orgullo, y esos ojos que me decían: hermana, ya era hora. No pude evitarlo. Caminé rápido hacia ella, y cuando nos abrazamos, fue como si los años no hubieran pasado. Como si todavía fuéramos esas 2 chamacas que juraron nunca dejarse caer. Sentí su abrazo fuerte, firme, lleno de esa fuerza que solo te da una amistad que ha sobrevivido a la vida misma. Emilia, hermana, ¿cómo te atreves a llegar a este hotel y no decirme nada?, me dijo, fingiendo regaño. Y yo, con la voz aún temblando, solo pude responderle: ¿por qué? Porque me daba pena. Carmen, me daba pena que supieras lo que me hizo mi propia hija. Ella se separó de mí, me sostuvo la cara entre las manos, y mirándome directo a los ojos, me soltó una frase que te juro, jamás se me va a olvidar. Mira, escúchame bien. Aquí, en este lugar, tú no eres una huésped más. Aquí tú eres mi hermana. Y quien no lo entienda, que se largue. Y esas palabras no fueron solo palabras. Eran un escudo. Una armadura. Una declaración de guerra, pero de esa guerra bonita, la que se pelea con dignidad. Me tomó de la mano y me llevó hasta la puerta de la suite presidencial. Y cuando abrió, sentí que se me salía el corazón. Una sala enorme, con ventanales que daban a toda la bahía. Una terraza con jacuzzi, camastros, flores frescas. Una cama gigante, con sábanas blancas como la nieve. Un baño de mármol, con una tina que parecía sacada de una película. Y sobre la mesa, una botella de champán con 2 copas. Todo, absolutamente todo, impecable. Perfecto. Me giré para mirarla, y antes de que yo dijera cualquier cosa, me levantó la mano y dijo: SHHH, no quiero oír ni una sola palabra de excusa. Este es tu lugar. Esto es lo que tú mereces. Y no te preocupes, que los que creen que pueden humillar a mi hermana, hoy van a entender lo equivocados que estaban. Y no sé cómo describir lo que sentí. Era como si el universo me estuviera diciendo: ¿ves?
Emilia, tú nunca fuiste el problema. El problema es que ellos olvidaron quién eres. Esa mañana entendí algo que quiero que nunca se me olvide, y que tú, que me estás escuchando, también te lo grabes en el alma. La vida puede doblarte, pero no puede romperte si tú no lo permites. Porque lo que empezó como la peor humillación de mi vida, estaba a punto de convertirse en la mayor lección para todos los que pensaron que podían ponerme al lado de la lavandería. No sé si fue el sonido del mar golpeando las rocas, o la claridad que entraba a raudales por esas ventanas enormes, pero esa mañana desperté diferente. No era la misma Emilia Navarro que llegó arrastrando maletas, con la espalda encorvada por el peso de la decepción. No. Esa mujer se había quedado encerrada en la habitación 105, junto a la humedad, la soledad y el ruido de las secadoras. Lo que se levantó de esa cama gigante, envuelta en sábanas de algodón egipcio, fue otra. Una que llevaba años dormida, pero que hoy estaba completamente despierta. Me levanté despacio, pisando esa alfombra suave que parecía nube, y caminé directo hacia la terraza. Abrí las puertas de cristal, y lo primero que sentí fue ese aire fresco, limpio, salado, que solo el mar sabe darte. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y mientras el viento me revolvía el cabello, me dije, aquí estoy. Entera, viva, y más fuerte que nunca. Porque sí, a veces la vida necesita zarandearte feo, muy feo, para que te acuerdes de quién eres. Estaba ahí, disfrutando ese momento, cuando escuché 3 golpecitos suaves en la puerta principal. Me giré, acomodé mi bata, y fui a abrir. Era el gerente. No cualquier empleado, no. El gerente general. Ese mismo que ayer ni me miró cuando me dieron la llave del cuarto de la lavandería. Pero hoy estaba parado frente a mí con otra cara. Con la espalda más recta, las manos entrelazadas, la voz más amable que he escuchado en mucho tiempo. Señora Navarro, la señora Carmen desea hablar con usted. En privado, si es posible. No pude evitar sonreír. No por burla. No por soberbia. Sino porque, por primera vez en días, sentí que el universo se estaba acomodando. Que las piezas de este rompecabezas empezaban, por fin, a encajar donde siempre debieron estar. Le respondí con toda la tranquilidad del mundo. Por supuesto. Dígale que en 5 minutos bajo. Y cerré la puerta con la misma suavidad con la que uno cierra un capítulo que no piensa volver a abrir. Fui hasta el espejo del vestidor. Me miré. Me arreglé el cabello. Me puse unos aretes pequeñitos, pero elegantes. Y ese perfume que guardaba para ocasiones especiales. Porque sí, entendí que a partir de hoy, yo soy mi ocasión especial. Nadie más. Me vestí con mi mejor blusa blanca, esa que me hace sentir que todavía hay algo de juventud escondida en estas arrugas, y bajé. Bajé no como la madre humilde que siempre agachó la cabeza para evitar conflictos. No. Bajé como lo que soy. Como Emilia Navarro. La mujer que olvidaron, pero que nunca se fue. Al llegar al lobby, me di cuenta de que algo se estaba cocinando. Los empleados iban y venían con papeles, con radios, con caras tensas. Algunos me miraban de reojo. Otros bajaban la cabeza al verme pasar. Pero yo iba derecha, con paso firme. Como quien sabe que está exactamente donde tiene que estar. Y entonces, la vi. Carmen. De pie, en medio de la recepción. Con los brazos cruzados, el ceño fruncido, pero esa media sonrisa que me conocía de memoria. Una mezcla de complicidad y de advertencia. Me acerqué, y antes de que pudiera decir palabra, me abrazó fuerte. Hermana, prepárate. Lo que viene, no se lo esperan. Ni tú, ni ellos. Me susurró al oído, y te juro que sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Porque entendí que ese día no iba a ser un día más. Iba a ser el día en que la vida le devolviera a cada quien lo que merece. Para bien, o para mal. Carmen se separó de mí, me tomó de la mano y me llevó hacia la recepción. En el camino me iba explicando en voz baja. He dado instrucciones precisas. A partir de este momento, ninguna de las habitaciones de tu familia existe en este hotel. Ninguna. Ellos no lo saben aún, pero en cuestión de minutos, todo se va a mover. Todo. Y mientras lo decía, no pude evitar que una parte de mí sintiera un pequeño temblor, no de miedo, sino de esa mezcla extraña entre justicia y tristeza.
Porque sí, por más que me doliera lo que me hicieron, sigue siendo mi hija. Mi sangre. Y en el fondo, una parte de mí se preguntaba si esto estaba bien. Si estaba cruzando una línea. Pero otra voz, más profunda, más antigua, más sabia, me respondía: no es venganza, Emilia. Es dignidad. Es enseñarle que a la gente que te ama no se le maltrata. Nunca. Y fue en ese momento que vi al primer empleado acercarse con un carrito de equipaje. Atrás de él, otro. Y otro más. Iban directo al piso donde estaba alojada mi hija y su familia. Carmen apretó mi mano y me susurró: prepárate, porque este es solo el principio. No sé cómo explicarlo, pero hay un momento, un instante exacto, en el que sientes que la vida se acomoda. Que las piezas que siempre te parecieron rotas, de pronto encajan con una precisión casi poética. Y eso fue exactamente lo que sentí cuando vi a ese primer empleado subir al elevador con el carrito de maletas de mi hija. Atrás iban otros dos, cargando las bolsas de playa, las mochilas de los niños, hasta el inflable de flamenco que mis nietos traían para la alberca. Todo. Absolutamente todo. Como si el universo hubiera decidido que era hora de hacer justicia. Carmen no me soltaba la mano. Tenía esa sonrisa que conocía mejor que nadie. Esa que le salía cuando la vida le daba la razón. Y mientras caminábamos hacia la recepción, pude escuchar claramente cómo uno de los recepcionistas, con la voz más educada del mundo, marcaba la línea interna de las habitaciones de Lorena y su familia. Buenos días, señora. Disculpe la molestia, pero por instrucciones de la dueña del hotel, necesitamos que empaquen sus pertenencias. Hay un cambio en su alojamiento. Te juro que por un segundo, hasta me sentí mal. No te voy a mentir. Porque una es madre. Porque una no puede, ni aunque quiera, apagar de golpe todo lo que siente por sus hijos. Pero ese segundo de culpa se me fue de inmediato cuando recordé su voz de ayer, diciéndome: mamá, tú solo vienes a dormir, tú no necesitas más. Y entonces, algo dentro de mí volvió a acomodarse. No es venganza, es lección. Me repetí en silencio. No tardó mucho. 10 minutos, tal vez menos, y empezaron a bajar. Primero mis nietos, con cara de desconcierto, arrastrando sus mochilas y sus caritas llenas de confusión. Luego mi yerno, con las cejas fruncidas, intentando mantener la compostura, pero claramente molesto. Y por último, ella, Lorena, mi hija, bajó con paso firme, con los labios apretados, mirando a su alrededor como quien busca una explicación lógica a lo que claramente no tiene nada de casual. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, por primera vez en mucho, vi algo que nunca antes le había visto. Vulnerabilidad. No esa vulnerabilidad bonita que te hace pedir perdón. No. Esa otra. La que te sacude cuando te das cuenta de que la vida te puso un espejo enfrente, y no te gusta nada lo que ves. Caminó directo a la recepción, ignorándome por completo. Y con ese tono que solo usa cuando siente que tiene la razón, soltó: perdón, debe haber un error. Teníamos reservadas las suites del piso 4. La recepcionista, muy profesional, le respondió con una sonrisa impecable: lo siento, señora. Por instrucciones de la dueña, sus habitaciones fueron modificadas. Sus nuevas llaves están aquí. Y le extendió 3 sobres, con las llaves del piso 1. Justo al lado de la lavandería, donde horas antes me habían puesto a mí. ¿Perdón? No, esto debe ser un error. ¿Me puede llamar a la dueña? Quiero hablar con ella. Lorena elevó la voz, intentando recuperar el control. Y ahí fue cuando Carmen, con una calma que solo tienen las mujeres que saben perfectamente quién manda, se giró despacio, y con los brazos cruzados, la miró directo a los ojos. No es ningún error, Lorena soltó, con una voz tan firme que hasta los empleados dejaron de teclear. Aquí no hay errores. Aquí lo que hay es consecuencias. Porque aquí, en este hotel, la gente que no respeta a doña Emilia no es bienvenida. Y te juro que fue como si el tiempo se congelara. Nadie se movía. Nadie respiraba. Lorena se quedó blanca, como si la sangre se le hubiera ido de golpe. Abrió la boca, intentó decir algo, pero no le salió nada. Y mientras todo eso pasaba, yo solo la miraba, fija, sin bajar la mirada,
sin agachar la cabeza, porque entendí que ese era mi momento. No de humillarla, no, sino de que ella, por fin, entendiera quién soy. No como madre, no como abuela, no como esa mujer que siempre estaba disponible cuando le hacía falta, sino como Emilia Navarro, una mujer con nombre, con historia y con dignidad. Mi yerno intentó intervenir, torciendo la sonrisa, con ese tonito condescendiente que siempre le sale cuando quiere quedar bien con todos. Mire, debe haber un malentendido. Esto se puede solucionar, seguro. Pero Carmen lo cortó en seco, sin levantar la voz. Aquí no hay malentendidos. Aquí hay decisiones. Y la decisión ya está tomada. Vi cómo los empleados les entregaban las llaves de sus nuevas habitaciones. Habitaciones pequeñas, sin vista, en la planta baja, sin balcón, sin jacuzzi, sin esos privilegios que ellos pensaban que les correspondían por derecho. Y en ese momento, mientras observaba esa escena, me di cuenta de algo que jamás pensé que sentiría: paz. Una paz rara, intensa, dulce. Porque entendí que a veces la vida te permite ver cómo las cosas se acomodan, sin que tú levantes un dedo. Carmen me apretó el hombro. Me miró. Y sin decir una palabra, supe exactamente lo que me estaba queriendo decir. Hermana, hoy te ven. Hoy te ven de verdad. No sé si alguna vez has sentido esa mezcla rara entre justicia y tristeza. Porque sí, te voy a ser honesta, verlo duele. Por más que te hayan herido. Por más que te hayan hecho sentir invisible. Ver a tu propia hija, a tu sangre, enfrentarse con las consecuencias de sus actos, duele. Pero también te enseña. Te enseña que una cosa es querer a alguien, y otra muy distinta es permitir que te pisoteen. Lorena sostenía las llaves de esas habitaciones del piso 1 como si fueran carbones encendidos. Las miraba, las apretaba, las quería devolver, pero no había a quién. Porque aquí, la dueña, era mi hermana de vida, Carmen. Y ella no estaba dispuesta a retroceder ni medio paso. Si no sabías quién es doña Emilia, hoy lo vas a saber, había dicho minutos antes. Y vaya que lo estaba dejando claro. Y mientras Lorena intentaba organizar las palabras en su cabeza, los niños, mis nietos, empezaron a notar que algo raro pasaba. «Mamá, ¿por qué nos cambiaron de cuarto?», preguntó el mayorcito, jalando su manga. Pero ella ni siquiera respondió. Solo lo apartó con un movimiento seco, como cuando uno no sabe si está más enojado o más avergonzado. Y mi corazón, ay, mi corazón. Porque una puede ser fuerte, puede ser digna, pero no deja de ser madre. Y mucho menos deja de ser abuela. De reojo vi cómo los empleados sacaban las maletas de las suites del cuarto piso. Uno tras otro. Maletas que iban bajando mientras otras subían. Y sí, porque mientras ellos perdían el lujo, a mí me estaban preparando la suite presidencial. Y no te imaginas lo que se siente pasar de dormir junto a la lavandería a ocupar el lugar más importante del hotel. No por capricho, no por venganza, por respeto, por lo que soy, por lo que siempre fui, aunque a algunos se les haya olvidado. Lorena, con los ojos llenos de rabia disfrazada de orgullo, se acercó a Carmen con esa voz que solo saca cuando cree que puede controlar la situación. Mire, entiendo que usted quiera defender a mi mamá, pero esto no es necesario. Esto ya se está saliendo de control. Lo dijo sin mirarme, como si yo fuera un adorno, como si ni siquiera estuviera ahí. Y eso fue lo que terminó de encender algo dentro de mí. Porque, ¿sabes qué? Me cansé. Me cansé de ser la mujer que todos asumen que siempre va a estar callada, disponible, invisible. Así que respiré hondo, di un paso al frente, y con la voz más firme que me he escuchado a mí misma en años, le dije: «No, lo que se salió de control fue tu manera de tratarme. Lo que no tiene control es tu forma de creer que puedes decidir qué merezco y qué no». No sé si fue el tono, si fueron las palabras, o si fue que por primera vez me vio de verdad, pero Lorena se quedó muda. Se le fue el color del rostro. Abrió la boca, y no le salió ni una sílaba. Porque entendió. Entendió que esta no era la mamá que siempre aguantaba todo. Esta era otra. Esta era la mujer que un día le enseñó a caminar, y que hoy le estaba enseñando algo más importante: a no pisotear a quien te dio la vida. Carmen se cruzó de brazos, ladeó la cabeza y con una tranquilidad casi poética soltó:
Y si no te gusta, Lorena, aquí tienes dos opciones. Aceptas las nuevas habitaciones, o te vas. Porque aquí, a quien no respeta a doña Emilia, simplemente, no es bienvenido. Y fue como si esas palabras rebotaran por todo el lobby, llenando cada rincón, cada esquina, cada pedacito de aire. Mi yerno intentó meter su cuchara otra vez, pero hasta él entendió que no había forma de suavizar lo que estaba pasando. Porque no era un problema de reservaciones. No era un malentendido. Esto era algo mucho más profundo. Esto era una deuda emocional. Un ajuste de cuentas, pero no de dinero, de respeto, de dignidad. Lorena, finalmente, tomó las llaves. No porque quisiera. No porque estuviera de acuerdo. Lo hizo porque entendió que ya no tenía opción. Y mientras lo hacía, bajó la mirada. Esa mirada que, por años, me había esquivado cada vez que me necesitaba, pero que hoy no podía sostener la mía. Y te juro que mientras la veía caminar hacia el elevador rumbo al piso 1, con la espalda recta pero con los hombros tensos, entendí algo que me dolió, sí, pero que también me liberó. A veces, los hijos no te fallan porque te odian. Te fallan porque nunca se detuvieron a pensar cuánto vales. Porque dieron por hecho que siempre ibas a estar ahí. Que siempre ibas a aguantar. Hasta que un día, dejas de hacerlo. Y mientras la veía alejarse, respiré hondo, y me dije a mí misma, hoy se enteraron quién soy. Cuando la puerta del elevador se cerró frente a sus narices, algo dentro de mí se acomodó. No te voy a mentir, sentí una mezcla de cosas. Orgullo, sí, pero también tristeza. Porque, a ver, ¿qué madre se imagina alguna vez que va a vivir algo así? ¿Que un día le va a tener que enseñar a su propia hija lo que significa la palabra respeto? Y, sin embargo, ahí estaba yo, viviendo ese momento que nunca pedí, pero que la vida, de alguna forma, sabía que necesitaba. Carmen seguía a mi lado, con esa mirada que no dejaba lugar a dudas. Me abrazó por el hombro, como quien te sostiene para que no te tambalees, y me susurró bajito, ya está. Lo que sigue, es tuyo. Y lo entendí. Lo entendí perfecto. Porque lo que seguía ya no era cosa suya. Era mío. Era mi voz. Mi verdad. Mi momento de poner las cosas en su lugar. No pasó ni media hora cuando la vi bajar otra vez. Lorena. Caminaba directo hacia mí, con la mandíbula apretada, los ojos que no sabían si llenarse de lágrimas o de fuego. Se paró frente a mí. A medio metro. Lo suficientemente cerca para que no pareciera un escándalo, pero lo bastante lejos para que no sintiera que podía tocarme. Y ahí fue cuando me miró de verdad. No con esos ojos de hija que pide favores. No, con ojos de alguien que, por fin, entendió que la vida le estaba pasando factura. ¿Por qué? Soltó. Sin adornos. Sin vueltas. ¿Por qué hiciste esto? Lo dijo con ese tono quebrado que uno usa cuando no sabe si está más herido o más enojado. Y te juro que por un segundo me dieron ganas de abrazarla. De decirle que todo estaba bien. Que olvidáramos esto. Que todo volviera a ser como antes. Pero no. No podía. Porque si lo hacía, todo este dolor no habría servido para nada. Así que respiré hondo. La miré directo a los ojos, y con la voz más firme que me he escuchado a mí misma en años, le respondí, no lo hice yo, Lorena. Lo hiciste tú. Esto es lo que pasa cuando olvidas quién soy. Cuando decides que tu madre solo merece lo que sobra. Cuando te crees con derecho de decidir que porque soy vieja, simple o lo que tú quieras, merezco menos. Su cara cambió. Como si le hubieran dado un bofetón invisible. Abrió la boca, pero no le salió nada. Ni una palabra. Nada. Porque lo sabía. Sabía que no había excusa. Sabía que, por más vueltas que le diera, la verdad estaba ahí. Desnuda. Cruel. Innegable. Y te juro que ese silencio pesó más que cualquier grito. Más que cualquier pelea. Porque a veces, el silencio dice todo lo que uno no se atreve a aceptar. Mamá, no era para tanto, intentó justificarse. Pero la voz le temblaba. Y mientras lo decía, yo solo podía pensar, no era para tanto, de verdad. Porque claro, para quien está arriba, para quien disfruta de la mejor vista, del mejor cuarto, del mejor trato, nunca es para tanto. Pero para quien está abajo,
al lado de la lavandería, invisible, ignorada, sola. Créeme que sí es para tanto. No pude evitar soltar una risa triste. No de burla. No. De esa risa que te sale cuando entiendes lo absurdo que es todo. La miré, ladeé la cabeza, y le solté, sin levantar la voz. Lo más triste, hija, no es lo que me hiciste. Lo más triste es que ni siquiera te diste cuenta. Y esas palabras, te juro, fueron como un cuchillo. Porque le cortaron el alma. Porque la vi. Lo vi en sus ojos. Se le llenaron de lágrimas que no sabía si soltar o tragarse. Intentó hablar. Quiso decir algo. Pero solo salió un susurro. No sabía. Eso fue lo único que pudo balbucear. Y yo pensé, claro que no sabías. Porque nunca te tomaste el tiempo de mirar. De ver quién soy. De recordar todo lo que hice por ti. Todo lo que renuncié. Todo lo que di. Todo lo que entregué, sin pedir nunca nada a cambio. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo brutal. Algo que, te juro, me dolió más que todo lo anterior. Que a veces, no es que te fallen por maldad. Es que te fallan, por costumbre. Porque se acostumbran tanto a que siempre estés, a que siempre digas que sí, a que siempre te pongas al final de la fila, que un día se les olvida que tú también mereces. Que tú también sientes. Que tú también vales. Carmen, que estaba a unos pasos, nos miraba en silencio. No dijo nada. No hacía falta. Porque entendía, como yo, que esta no era su batalla. Era la mía. Y mientras Lorena bajaba la mirada, con las manos apretando esas llaves que ya no parecían tan doradas, yo entendí que este cara a cara no era una pelea. No. Era un espejo. Un espejo que ella no había querido mirar en mucho, mucho tiempo. Y mientras ella respiraba hondo, luchando por no romperse ahí mismo, yo le sostuve la mirada. No con rencor. No con rabia. Sino con la fuerza de quien, después de años, por fin se recordó a sí misma quién es. No hubo más palabras. Ninguna. Lorena bajó la mirada, y yo solo la observé en silencio. Porque a veces no hace falta decir nada. Porque el silencio, cuando viene cargado de verdad, de decepción y de heridas abiertas, duele más que cualquier discurso. Y te juro que ese momento, ese espacio lleno de miradas evitadas y palabras tragadas, pesaba como si el aire mismo se hubiera convertido en plomo. La vi alejarse, arrastrando esas maletas que antes parecían trofeos y que ahora solo eran un recordatorio del lugar al que la vida la había puesto. Caminaba rápido, con los hombros tensos, con ese paso que uno da cuando lo único que quiere es huir. Pero de esto no se huye. Porque el problema no estaba en el hotel, ni en las habitaciones, estaba en lo que ella llevaba por dentro. Y eso, mijita, eso te sigue a donde vayas. Mis nietos venían detrás, callados, con esas caritas que uno nunca quiere ver en los niños, confusas, tristes, sin entender del todo lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo se había roto. Porque aunque uno intente disimular, aunque les quiera pintar el mundo de colores, ellos lo perciben todo. Todo. Y te juro que una parte de mí se rompía por dentro por ellos. Porque al final, ellos no tenían la culpa de los errores de sus padres. Carmen se acercó. Me puso la mano en el hombro y me dijo bajito, como quien te recuerda que sigas firme. Ven conmigo. Esto apenas empieza. Y sí, lo supe en ese momento. Porque una cosa era lo que acababa de pasar. Y otra muy distinta. Era lo que estaba por venir. Lo que la vida me tenía preparado después de tantos años de aguantar, de callar, de ponerme en último lugar. Subimos de nuevo a la suite presidencial. Y mientras las puertas del elevador se cerraban, pude ver cómo mi hija, mi yerno y mis nietos desaparecían en ese pasillo oscuro del primer piso. Ese mismo pasillo que, apenas ayer, me pareció una condena, y que hoy, sin querer, se había convertido en su propia lección. Porque la vida, cuando quiere, te pone en los zapatos del otro. Para que entiendas. Para que aprendas. Para que nunca más se te olvide. Apenas entré a la suite, un olor delicioso me recibió. Sobre la mesa, una bandeja llena de frutas frescas, croissants recién horneados, jugos, café. Todo perfectamente puesto. Porque Carmen no es solo mi amiga. Es mi hermana del alma.
la que entiende que no se trata de lujos, sino de dignidad, de recordar que tú mereces ser tratada como alguien que importa. Me senté en la terraza, con una taza de café entre las manos, mirando ese mar que nunca falla. Porque el mar, el mar, siempre ahí, constante, testigo mudo de todo lo que la vida nos arranca, y también de todo lo que la vida, de vez en cuando, te devuelve. Y mientras miraba las olas romper contra las rocas, pensé, ¿en qué momento dejamos que nos traten como si fuéramos invisibles? ¿Cuándo fue que empezamos a aceptar migajas, como si eso fuera todo lo que merecemos? Estaba sumida en esos pensamientos cuando mi celular vibró. Miré la pantalla y era un mensaje de la recepción. Cortito. Directo. Señora Navarro, su reserva ha sido actualizada. A partir de este momento, usted cuenta con acceso ilimitado al spa, paseos privados en yate y atención personalizada durante toda su estadía. Lo leí, y te juro que no pude evitar sonreír. No por el spa, no por el yate, por lo que significaba, porque ese mensaje no era un beneficio, era una declaración. Era el mundo diciéndome, ya no te vas a sentar nunca más en el último lugar. Y mientras bebía mi café, miré hacia abajo. Desde la terraza podía ver perfectamente el patio interior del hotel. Y ahí estaban. Lorena, mi yerno, mis nietos, cargando sus cosas, intentando adaptarse a ese nuevo lugar que, para ellos, se sentía como un castigo. Pero no lo era. No. Era un espejo enorme, inevitable, que les mostraba, con una claridad brutal, lo que yo viví apenas 24 horas atrás. Y entonces me quedé pensando, ¿será que realmente aprendieron algo, o solo están enojados porque hoy les tocó a ellos? Y te juro, que si tú me estás escuchando ahora, te pregunto de corazón, dime, ¿alguna vez te han hecho sentir que sobrabas en tu propia familia? ¿Que no eras suficiente? ¿Que solo merecías lo que nadie más quería? ¿Te ha pasado? Porque si te ha pasado, quiero que sepas algo, no estás solo. No estás sola. Y lo que viene, te lo prometo, es mucho mejor. No recuerdo la última vez que desperté con esa sensación de plenitud, de estar exactamente donde debía estar. Abrí los ojos, sentí esas sábanas suaves acariciando mi piel, y miré hacia la ventana, el mar. Ese mar infinito, azul, sereno, que parecía decirme, mírate, Emilia, mírate bien. Porque esto que estás viviendo, lo construiste tú. Y te juro, que en ese instante entendí que, aunque la vida me haya puesto de rodillas más veces de las que puedo contar, hoy estaba de pie. Más de pie que nunca. Me levanté despacio. Me puse esa bata blanca que parecía hecha de nubes y caminé hacia la terraza. Respiré hondo. Ese aire salado, fresco, puro, te limpia el alma. Cerré los ojos y pensé, a esto sabe la libertad. A esto sabe la dignidad cuando te la devuelves a ti misma. Porque ya no esperaba que nadie me la diera. No. Esto era mío. Porque me lo había ganado. Porque me lo debía. Al poco rato, tocaron la puerta. Eran del servicio de habitaciones. Me trajeron el desayuno más bonito que he visto en mi vida. Una charola enorme, con panecillos recién hechos, fruta fresca, café, jugos naturales, yogur con granola, todo decorado con flores. Sonreí. No por el desayuno. Sonreí porque entendí que ya no era la mujer del cuarto 105. Ya no. Esa mujer se quedó allá abajo, junto a la lavandería. Lo que estaba aquí era la mujer que había recuperado su lugar en el mundo. Después del desayuno, bajé al spa. Y te juro que al entrar, sentí que me abrazaban. Música suave, olor a lavanda, toallas calentitas. Me recibieron con una sonrisa que no parecía de trabajo. No, era una sonrisa de reconocimiento. De esas que dicen sin palabras, aquí usted importa, aquí usted vale. Me dieron un masaje relajante, luego un tratamiento facial, una sesión de hidroterapia, y mientras estaba ahí, sumergida en esa piscina de agua caliente, mirando el techo lleno de luces tenues, pensé, qué ironía, ¿no? Pasé la vida entera sirviendo a todos, y hoy es la primera vez que alguien me sirve a mí. Salí del spa flotando, ligera, como si me hubieran arrancado los años de tristeza, de decepción, de sentirme invisible.
Caminé hasta la recepción y ahí me esperaba otro regalo que no vi venir. Señora Navarro, la señora Carmen le ha reservado un paseo privado en yate. Sale en 20 minutos desde el muelle del hotel. Lo escuché, y por poco me echo a reír. ¿Por qué? ¿Tú crees? Emilia Navarro, en un yate. ¿Quién lo hubiera dicho? Caminé hasta el muelle. Me subí. Y mientras el motor arrancaba, mientras el barco se alejaba de la orilla, sentí el viento despeinarme el alma. Me senté en la proa, cerré los ojos, y por primera vez en muchos años, sentí paz. Pero una paz real. No esa paz falsa que uno se inventa cuando se resigna. No. Esta era otra. Esta era la paz de saber que ya no tengo que mendigar amor. Que no tengo que rogar por respeto. Que no tengo que suplicar por un lugar en la mesa de nadie. Allá, en la distancia, vi el hotel. Pequeñito desde el mar. Y pensé, mira, qué curioso. Ayer, ese edificio era una cárcel. Hoy, es mi castillo. Porque así es la vida, ¿sabes? A veces te ponen el sótano para que aprendas a valorar el penthouse. Y a veces, te ponen el penthouse para que no se te olvide nunca, que tú nunca debiste aceptar el sótano. Cuando regresé al hotel, subí a mi habitación con el alma llena. Me cambié, me solté el cabello y salí a la terraza con una copa de vino. Desde ahí, podía ver el jardín del hotel. Y justo en una de las bancas, la vi. A Lorena, mi hija, sentada, sola, con la mirada perdida. Y supe que estaba llorando. Porque hay llantos que no hacen falta escuchar. Se ven, se sienten, se respiran. Y te juro que no sé qué sentí. Una mezcla rara. Porque por más coraje, por más decepción, sigue siendo mi hija. Mi niña. Mi sangre. Pero también entendí que este era un llanto necesario. Porque a veces uno necesita romperse para empezar a entender. Para empezar a mirar. Para empezar, tal vez, a cambiar. Me quedé ahí, mirándola desde lo alto. No con superioridad. No. Con tristeza. Con amor. Pero también con la certeza de que si la vida la puso ahí abajo hoy, fue porque tal vez era la única manera de que por fin entendiera lo que se siente ser invisible. Lo que se siente ser tratada como si no importaras. Y mientras la miraba, pensé, ojalá hoy sea el primer día del resto de su vida. Ojalá, hoy empiece a entender que el amor no se mendiga, que el respeto no se regala, se gana, y que cuando la vida te da una madre como yo, no la mandas al sótano, no la pones junto a la lavandería, la subes al lugar donde siempre debió estar. No sé si fue el viento, el olor a mar o ese silencio que pesa diferente cuando no estás triste, sino en paz. Pero esa tarde, mientras me recostaba en la terraza de la suite, entendí algo que me sacudió desde lo más hondo. Pasé la vida entera intentando agradar a quienes nunca se detuvieron a preguntarse si yo estaba bien. Y te juro que eso me pegó como un ladrillazo en el pecho. Porque una da y da, creyendo que el amor es eso, entregarse sin medida. Hasta que un día, te das cuenta de que te vaciaste, y nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta. Miré al horizonte, ese mar infinito que siempre fue testigo de mis mejores y peores versiones, y me pregunté, ¿y ahora qué, Emilia? ¿Qué sigue cuando por fin entiendes que quien más debía cuidarte fue quien más te descuidó? Y mientras pensaba eso, escuché 3 golpecitos en la puerta. No eran del servicio. No eran empleados. Eran esos golpecitos suaves, tímidos, casi con miedo. Me levanté, caminé hasta la puerta, y cuando la abrí, me los encontré. Ahí estaban. Mis nietos. Los 3. Parados, uno detrás del otro, con esas caritas que te miran como quien no sabe si pedir permiso, perdón o un abrazo. No me dijeron nada. Solo me miraron. Y en sus ojos, en esos ojitos que alguna vez miré cuando les cantaba para dormir, cuando les preparaba galletas, cuando les curaba raspaduras, vi algo que no esperaba. Culpa, tristeza y amor. El más pequeño fue el primero en hablar. Con esa vocecita rota, casi un susurro, me preguntó, «Abuela, ¿podemos estar contigo?» Y te juro que ahí se me rompió todo. Todo. Porque por más fuerte que quieras hacerte,
por más dignidad que te envuelva, cuando te hablan con ese amor limpio, sin filtros, sin máscaras, todo se desarma. Los miré, respiré hondo, y sin decir una palabra, abrí la puerta por completo. Y ellos no lo pensaron 2 veces. Corrieron. Me abrazaron los 3, como si ese abrazo pudiera reparar todo lo que sus padres rompieron. Me apretaron fuerte, me enterraron la cara en la barriga, y me dijeron cosas que te juro, nunca se me van a olvidar. Te extrañamos, abuela, no nos gusta estar allá abajo, queremos estar aquí contigo. Nos sentamos en el sillón de la sala. Los 3 hablando al mismo tiempo, contándome cómo les parecía feo ese cuarto sin ventanas, cómo les daba miedo el pasillo oscuro, cómo no entendían por qué su mamá estaba tan enojada, ni por qué todos estaban tan tristes. Y mientras los escuchaba, entendí algo brutalmente claro: los niños lo ven todo, lo sienten todo. Y aunque uno trate de protegerlos, la vida siempre les muestra quién es quién. El mayor, que siempre ha sido el más observador, me miró directo a los ojos y me soltó, así, sin anestesia: abuela, ¿por qué tú tienes este cuarto tan bonito, y mamá no? Y mira, si te digo que no me tembló el alma, te mentiría. Porque, ¿cómo explicarle a un niño que a veces, hasta la gente que más quieres te puede hacer daño? Respiré hondo. Lo miré. Y le dije, con toda la verdad que un corazón de abuela puede soltar, porque en la vida, todo vuelve, mi amor. Todo. Lo bueno. Y lo malo. Y cuando uno trata bien, la vida le regresa cosas buenas. Pero cuando uno lastima, la vida también enseña. Porque la vida siempre enseña. Se me quedaron mirando. No con miedo. No con tristeza. Con esa mirada de quien empieza a entender que las cosas no siempre son como uno cree. Que la familia no siempre acierta. Que a veces, la gente que más amas, también se equivoca. Nos quedamos ahí, abrazados, sin decir nada. Porque ese abrazo valía más que 1000 palabras. En ese momento, la puerta volvió a sonar. Otro golpecito. Más seco. Más contenido. Me levanté, abrí, y era Carmen. Sonriendo. Mirando la escena. Y con esa mirada cómplice, llena de amor, me soltó bajito: hermana, te juro, verte así, vale más que cualquier cosa que tenga este hotel. Me guiñó el ojo, me dejó una bandeja con chocolates y refrescos para los niños, y se fue, cerrando la puerta con cuidado. Y mientras mis nietos brincaban en la terraza, miraban la vista, descubrían el jacuzzi, las flores, las hamacas, entendí algo que quiero que nunca se me olvide: la vida, tarde o temprano, siempre te enseña quién es quién. Y no hay nada, absolutamente nada, más poderoso que eso. No sé cuánto tiempo pasamos ahí. Ellos, recorriendo cada rincón de esa suite como si hubieran entrado a un mundo mágico, y yo, mirándolos. Mirándolos con el corazón apretado, pero al mismo tiempo lleno. Porque mientras los veía asomarse a la terraza, tocar la alfombra suave, brincar en la cama, meterse al jacuzzi como si fuera una piscina privada, entendí que este momento, era el abrazo que me había negado. El que yo no sabía que necesitaba. El que la vida, al fin, me estaba devolviendo. El menor, con su carita de pillo, me jaló de la mano y me dijo: abuela, ¿y si nos quedamos a vivir aquí contigo? Y te juro que no pude evitar reír. Porque, sí, parte de mí también quería eso. Quería quedarme aquí, con ellos, en este pedacito de cielo donde, por primera vez en años, me sentía valorada, vista, amada, como debe ser. Nos sentamos los 4 en la terraza, mirando el mar. Y mientras el viento jugaba con nuestros cabellos, me miraron, serios, con esas caritas llenas de preguntas que uno sabe que no puede ignorar. Y fue el mayor quien, otra vez, se atrevió a soltar la pregunta que me partió el alma: abuela, ¿por qué mamá está enojada contigo? Me lo dijo así, sin rodeos, sin miedo. Y, ay, Dios mío, si supieran cuánto deseé en ese momento tener una respuesta fácil. Una que no les doliera. Una que no rompiera más de lo que ya estaba roto. Respiré hondo. Los miré. Y les respondí desde lo más honesto de mi corazón, porque a veces, hasta las personas que más queremos se olvidan. Se olvidan de que somos importantes. Se olvidan de que también sentimos, de que también nos duele. Pero eso
Eso no quiere decir que no los queramos. Solo quiere decir que a veces la gente se equivoca. El del medio, que casi nunca habla mucho, me miró con esos ojitos que parecen leer el alma, y me dijo algo que te juro, me atravesó, pero tú nunca te equivocas con nosotros, abuela. Y ahí se me salieron las lágrimas. Porque, ¿cómo les explico que uno se equivoca todo el tiempo? Que una también ha fallado. Que la diferencia es que yo siempre traté, siempre, de que ellos nunca sintieran que valían menos. Los abracé. Fuerte. Como si en ese abrazo pudiera meter todos los años en los que fui la que siempre estaba ahí. La que nunca fallaba. La que se quedaba callada. La que aguantaba. Porque sí, ese abrazo, ese, era el que me debía desde hace mucho tiempo. Y mientras los apretaba, les susurré, quiero que nunca, nunca, se les olvide esto. Ustedes valen. Valen mucho. Y nunca dejen que nadie, los haga sentir menos. Nos quedamos ahí, abrazados, viendo cómo el sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. Y mientras las olas rompían allá abajo, me pregunté si, tal vez, esto era lo que la vida me quería enseñar todo este tiempo. Que a veces, uno pasa tanto tiempo persiguiendo el amor de quienes te hieren, que se olvida de ver todo el amor que siempre estuvo ahí. Esperando. Sosteniéndote. Amándote. Aunque tú no te dieras cuenta. Los niños, como niños que son, no tardaron en soltar el drama. Empezaron a correr, a jugar, a descubrir cada rincón del cuarto como si fuera un parque de diversiones. Y mientras los miraba, no pude evitar pensar, míralos, ellos sí entienden lo que es disfrutar. Ellos sí saben vivir el presente. Ellos no cargan con rencores. No saben de orgullo. No entienden de egos. Ojalá los adultos recordáramos cómo era eso. Y entonces, sin esperarlo, el menor se trepó en mi regazo, me agarró la cara con sus manitas chiquitas y me soltó, así, con esa inocencia que te rompe y te cura al mismo tiempo. Abuela, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Y ahí te juro, que entendí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Porque ese abrazo, ese te quiero, ese quiero ser como tú, valía más que cualquier habitación, más que cualquier vista al mar, más que cualquier venganza, más que cualquier justicia. Porque ese amor limpio, puro, sincero, ese, no te lo quita nadie. Nunca. Pasamos todo el día ahí. Ellos, brincando de la cama al jacuzzi, del jacuzzi a la terraza, y de la terraza de vuelta a mis brazos, como si este cuarto fuera un refugio. Y tal vez eso era. Un refugio. Un pedacito de mundo donde, al menos por un rato, el amor no dolía. Donde el cariño no tenía condiciones. Donde nadie tenía que ganarse su lugar, porque ya lo tenía. Porque siempre lo tuvo. Mientras ellos jugaban, yo me quedé sentada en la terraza, mirando el mar, ese mar que ya se había convertido en mi espejo. Y mientras las olas iban y venían, pensé en todo. En mi vida. En mi historia. En cada pedazo que me fui arrancando a mí misma para dárselo a los demás. Pensé en todas las veces que me guardé lo que sentía. Que me tragué el llanto. Que puse la otra mejilla. Que creí, tonta de mí, que amar era sinónimo de aguantar. Y entendí que no. Que amar no es eso. Que amar no es dejar que te pisoteen. Que amar no es ponerte siempre en el último lugar. Que quien te ama, te cuida, te respeta, te honra, te mira, te reconoce. Y si no lo hace, entonces no es amor. O al menos, no es el amor que tú mereces. Estaba en esos pensamientos cuando escuché un golpecito en la puerta. Suave. Respetuoso. Me levanté, abrí, y era el gerente del hotel. Con esa sonrisa profesional que tienen los que saben que están a punto de darte una noticia que te va a cambiar el día. Me entregó un sobre dorado. Pesado. Elegante. Lo tomé, lo miré, y por un segundo dudé en abrirlo. Porque algo en mi pecho me decía que lo que había ahí dentro no era cualquier cosa. Esto es para usted, señora Navarro, me dijo con ese tono que suena casi a reverencia. Instrucciones de la señora Carmen. Que lo abra con calma. Y que recuerde que aquí, esta siempre será su casa. Lo dijo, me hizo una pequeña reverencia con la cabeza, y se fue. Cerré la puerta.
Caminé hasta la mesa. Me senté. Lo puse frente a mí. Lo miré por unos segundos. Y mientras mis nietos seguían jugando, ajenos a todo, lo abrí. Y lo que encontré ahí, te juro, que me dejó sin aliento. Era un voucher. Un documento oficial del hotel. Y decía, con letras doradas, claras, brillantes: se otorga a la señora Emilia Navarro acceso vitalicio a la suite presidencial del Hotel Bahía del Alma. Sin restricciones. Sin fecha de vencimiento. Porque esta es, y siempre será, su casa. Lo leí. Una vez. 2. 3. Y no pude evitar que las lágrimas me rodaran por las mejillas. Pero ya no eran lágrimas de tristeza. No. Estas eran otras. Eran lágrimas de reparación. De dignidad de vuelta. De amor propio reencontrado. Porque por primera vez en mucho tiempo, entendí que yo no era invisible. Que yo no era pequeña. Que yo no era la que se conformaba con lo que sobraba. No. Yo era la dueña de mi propia historia. Miré a mis nietos. Ellos no sabían lo que acababa de pasar. No sabían que en ese sobre no solo había un papel. Había un recordatorio. Una promesa. Una declaración. Que a partir de ahora, nadie, absolutamente nadie, iba a volver a decidir cuánto valgo. Cuánto merezco. Cuánto me corresponde. Y mientras los miraba correr, gritar, reírse, pensé, si la vida me puso aquí, hoy, viviendo esto, es porque tenía que aprender. Aprender que el amor no es aguantar. Aprender que la dignidad no se negocia. Aprender que no vine a este mundo a ser la sombra de nadie, sino a ser la luz de mi propia vida. Guardé el sobre en mi bolso. No por miedo. No por secreto. Sino porque quería llevarlo siempre conmigo. No como un documento, sino como un recordatorio. Como un amuleto. Como esa voz que, cada vez que alguien intente hacerme sentir menos, me va a gritar desde el fondo: Emilia, tú vales. Y vales mucho más de lo que te hicieron creer. Carmen subió un rato después. Nos abrazamos fuerte. No hizo falta decir nada. Porque hay abrazos que dicen todo. Que lo curan todo. Que lo entienden todo. Y mientras ella me acariciaba la espalda, me susurró: hermana, te lo dije. Aquí, nadie, absolutamente nadie, te vuelve a poner en el sótano. Y mientras la abrazaba, entendí que el dolor, por más cruel que sea, también enseña. También te despierta. También te pone de pie. Porque a veces, solo a veces, uno necesita romperse, para, al fin, aprender a no dejarse romper nunca más. Guardé ese sobre como quien guarda un tesoro. No solo porque representaba algo material, una suite, un lugar, un privilegio, sino porque en ese pedazo de papel estaba escrita, con tinta dorada, una verdad que me costó toda una vida entender: nunca más aceptarás que te pongan en el último lugar. Porque sí, eso es lo que realmente decía ese documento, aunque no estuviera escrito con palabras. Caminé hacia la terraza, lo sostuve entre mis manos, y mientras el sol empezaba a ponerse, sentí que algo dentro de mí terminaba de acomodarse. Como si cada pedazo roto que me habían dejado los años, las decepciones, las humillaciones, de pronto encajara. No para olvidar. No. Para recordarme que cada grieta, cada cicatriz, era exactamente lo que me hacía fuerte. A lo lejos, pude ver cómo Lorena salía del área de la piscina. Caminaba sola, mirando el piso, con esa manera de andar que uno tiene cuando carga no solo las maletas, sino la vergüenza, la tristeza y el peso de sus propias decisiones. Por un segundo pensé en llamarla, en decirle que subiera, que habláramos, que arregláramos las cosas. Pero no, porque entendí que no todo se repara cuando uno quiere. A veces, hay que dejar que la herida arda, que duela, porque solo así, sana de verdad. Mientras estaba sumida en esos pensamientos, mi celular vibró. Lo tomé, y ahí estaba. Un mensaje de Carmen. Corto, claro, contundente. Pásate por la recepción. Hay algo más que quiero que veas. Lo leí 2 veces. Me sonreí. Porque a estas alturas, ya sabía que cuando Carmen decía que había algo más, no era cualquier cosa. Bajé. Caminé por esos pasillos que ayer parecían fríos, tristes, oscuros, y que hoy se sentían como mi casa.
Llegué a la recepción y ahí estaba Carmen, de pie, sonriendo, con las manos cruzadas, sosteniendo otro sobre. Me lo extendió. No dijo nada. Solo me miró, con esa mirada que solo te regalan las personas que te aman de verdad. Las que te conocen de raíz. Las que han visto tus caídas, tus derrotas, pero también tu fuego. Ese que nunca se apaga. Abrí el sobre. Y lo que encontré, te juro, no lo esperaba. Era una carta, escrita a mano, con esa letra que conocía de toda la vida. Su letra, firme, redonda, clara, y decía: hermana, este hotel no existiría si tú no hubieras estado en mi vida. Cada piedra, cada rincón, cada logro, lleva tu nombre. Porque tú estuviste cuando nadie más estuvo. Porque me levantaste cuando yo no podía. Porque creíste en mí antes de que yo misma creyera. Y porque una promesa es una promesa. Desde hoy, y para siempre, este hotel también es tuyo. No solo esta habitación. Todo. Porque la familia que uno elige, vale más que cualquier sangre. Y tú, Emilia, tú eres mi hermana de vida. Me quedé ahí, leyéndola. 1, 2, 3 veces. Y mientras las lágrimas me caían sin freno, sentí algo que nunca antes había sentido: pertenencia. Porque toda mi vida fui la que daba, la que estaba, la que aguantaba, la que se hacía chiquita para que los demás brillaran. Y por primera vez, la vida me estaba diciendo: tú también mereces, tú también cuentas, tú también importas. Carmen me abrazó fuerte, me acarició la espalda, y me susurró al oído: nunca más, Emilia. Nunca más vas a dejar que te hagan sentir menos. Nunca más te vas a olvidar de quién eres. Y yo solo pude apretarla con toda mi alma, porque entendí que este mensaje, esta carta, este momento, no solo cambiaba mi día, cambiaba mi vida, cambiaba todo. Volví a mirar el papel, lo doblé con cuidado, lo guardé en mi bolso, y me prometí, ahí mismo, frente a ella, frente al mar, frente a la vida entera, que nunca más volvería a aceptar migajas, que nunca más volvería a aceptar menos de lo que merezco. Porque sí, porque después de una vida entera dándolo todo, ya era hora de que la vida también me lo devolviera. No sé cuántas veces imaginé este momento. Lo soñé, lo ensayé, lo evité, y aún así, cuando llegó, entendí que por más que te prepares, por más que armes discursos en tu cabeza, hay conversaciones que simplemente no se pueden ensayar. Porque duelen. Porque te atraviesan. Porque te obligan a mirarte y a mirar al otro, sin filtros, sin excusas, sin adornos. Estaba sentada en la terraza, mirando cómo el sol se escondía poco a poco detrás del mar, cuando escuché los pasos. Suaves. Inseguros. Me giré, y ahí estaba. Lorena. Mi hija. Parada, con los brazos cruzados, los hombros encogidos, como quien carga no solo el peso del cuerpo, sino el peso de la culpa, del dolor, de la vergüenza. Me miró. No como suele hacerlo. No con esa mezcla de superioridad, impaciencia o condescendencia que tantas veces tuve que tragarme. No. Esta vez, me miró con los ojos de quien, por fin, entendió. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla frente a mí. No contesté. Solo asentí. Y ella se sentó. No dijo nada al principio. Se quedó mirando el mar, jugando con sus manos, respirando hondo, hasta que por fin lo soltó. Mamá, no sabía, te lo juro, no sabía que te estaba haciendo tanto daño. Me quedé en silencio. ¿Por qué? ¿Qué se dice ante eso? Porque claro, es fácil decir no sabía cuando las consecuencias te golpean en la cara. Es fácil pedir disculpas cuando por fin te ponen un espejo delante. Pero, ¿y antes? ¿Dónde estaba ese no sabía cuando me mandaste al cuarto de la lavandería? ¿Dónde estaba cuando me dijiste que yo solo venía a dormir? Ella bajó la mirada. Las lágrimas ya le caían, despacito, como si tuviera miedo de que yo las viera. Y aún así, las dejó caer. Porque ya no podía sostenerlas. Mamá, nunca pensé, nunca imaginé que te haría tanto daño. Y ahora que te veo aquí, que veo cómo te miran, cómo te respetan, me doy cuenta
que no te conozco, que no sé quién eres de verdad. Y ahí me dolió más que cualquier otra cosa, porque entendí que eso era lo más triste de todo, que después de haberle dado mi vida entera, mi hija no sabía quién soy, no sabía lo que valgo, no sabía lo que he hecho, no sabía cuántas veces me rompí la espalda para que ella pudiera tener zapatos nuevos, escuela, comida caliente. No sabía cuántas veces me tragué mis propias lágrimas para que ella nunca me viera caer. Respiré hondo. Me limpié una lágrima rebelde que se me escapó, y la miré. La miré con todo el amor, pero también con toda la verdad que me cabía en el pecho. Lo más triste, hija, no es lo que me hiciste. Lo más triste es que ni siquiera lo sabías. Que pasaste años mirándome, sin verme, escuchándome, sin oírme, viviendo a mi lado, sin saber quién soy. Ella se tapó la boca con la mano. Sollozó. Temblaba. Y me miró con esos ojos rojos, hinchados, que solo tiene quien se enfrenta, por primera vez, con la consecuencia real de sus actos. Perdóname, mamá, por favor, perdóname, te lo suplico. Y aunque una parte de mí quería abrir los brazos, abrazarla, decirle que todo estaba bien, que aquí no había pasado nada, entendí que no. Que eso sería seguir enseñándole lo que no debe ser. Porque no todo está bien. No todo se borra. No todo se olvida. Porque hay heridas que no se cierran con un perdón. Que no se arreglan con una conversación. Que necesitan tiempo. Mucho tiempo. Y sobre todo, necesitan hechos. Cambios reales. No palabras. La miré. Le sostuve la mirada. Y con la voz baja, pero firme, le dije, ¿sabes qué es lo más doloroso, Lorena? Que no te das cuenta de que esto no se trata solo de esta habitación. Esto se trata de todos los años en los que te acostumbraste a ponerme al final. De todas las veces que pensaste que porque soy tu mamá, me aguanto todo. Que me puedes dar las obras. Que siempre voy a estar. Ella agachó la cabeza. Se tapó la cara. Y entre sollozos me dijo, no sabía, te lo juro, no sabía. Y yo solo pude pensar, qué tristeza darte cuenta tan tarde. Porque a veces, la vida te pone de rodillas, solo para que veas lo que nunca quisiste mirar. Me levanté. Caminé hacia ella. Me agaché, le levanté la cara con las manos, y la miré directo a los ojos. Escúchame bien, Lorena, porque te lo voy a decir una sola vez en la vida. Una madre no está en este mundo para ser pisoteada. No está para vivir de migajas. No está para que sus propios hijos decidan cuánto vale. Y tú te olvidaste de eso. Ella cerró los ojos. Y en ese momento, supe que jamás iba a olvidar estas palabras. Ni este día. Porque hay conversaciones que te parten la vida en dos. Y esta era una de esas. Se quedó ahí, sentada, con la mirada clavada en el piso, apretando las manos, temblando. Y yo la miraba. No desde el rencor, no desde la rabia. La miraba desde un lugar que no sé si duele más o libera más. Desde ese lugar al que solo llegas cuando entiendes que alguien te rompió no por maldad, sino por egoísmo, por costumbre, por no mirar, por no escuchar, por creer que siempre ibas a estar. Intentó justificarse. Lo vi en sus ojos. Lo vi en cómo se mordía los labios, en cómo abría la boca, la cerraba, pensaba, buscaba palabras que no llegaban. Y cuando por fin habló, lo hizo con esa voz rota, chiquita, que ya no suena a la mujer adulta que siempre quiso demostrar que podía más que yo. No. Esa voz sonaba a niña. A esa niña que alguna vez fue, y que, de alguna manera, sigue perdida ahí dentro. Mamá, fue sin querer, te lo juro, nunca imaginé que te iba a doler así. Y te juro, que ahí entendí que ese es el verdadero problema. Que cuando uno no se detiene a mirar, a pensar, a preguntarse cómo están los que te aman, todo lo que haces, duele. Aunque tú no te des cuenta. Aunque tú creas que no. Aunque digas 1000 veces fue sin querer. Porque el desamor no necesita ser intencional para lastimar. A veces, el peor daño viene de quienes no piensan en ti, de quienes te olvidan. La escuché. La dejé hablar.
La dejé soltar todo ese discurso lleno de no era mi intención, yo solo quería que los niños estuvieran cómodos, pensé que no te importaría. Y mientras más hablaba, más me daba cuenta de que no se trataba solo de esta habitación, ni de este viaje, ni de este hotel. No, esto era la punta del iceberg. Era el reflejo de años en los que yo fui la última en la lista, en los que mis necesidades, mis sueños, mis sentimientos, siempre fueron los que sobraban. Mamá, yo no supe hacerlo mejor, balbuceó. Y me miró. Y te juro que vi en sus ojos algo que nunca le había visto. Conciencia, culpa, peso. Ese peso que uno carga cuando, de golpe, la vida te pone un espejo y te obliga a mirarte de verdad. Me crucé de brazos. No porque estuviera molesta. No. Me crucé de brazos porque necesitaba abrazarme a mí misma. Protegerme. Sostenerme. Porque entendí que en esta conversación no estaba ahí para consolarla. Estaba ahí para poner límites. Límites que jamás debí dejar pasar. La miré. Y con la voz más serena, pero también más firme que he tenido en mi vida, le dije: que esto te sirva, Lorena. Que nunca, nunca, vuelvas a tratar a nadie como me trataste a mí. Porque cuando tú crees que alguien siempre va a estar, cuando tú crees que alguien siempre va a perdonar, cuando tú das por hecho que alguien te ama tanto que se va a aguantar todo, te equivocas. Y un día la vida te enseña, como te está enseñando hoy. Ella se tapó la boca, cerró los ojos, sollozó, porque entendió, porque ya no había manera de no entender, porque ese espejo que la vida le estaba poniendo enfrente era tan claro, tan nítido, que no había cómo esquivarlo, cómo negarlo, cómo justificarlo. Perdóname, mamá, por favor, te lo suplico, volvió a decir. Pero sus palabras ya no sonaban a esas disculpas vacías que uno suelta para salir del paso. No, esta vez, sonaban a verdad. A un dolor que no sabía que existía, pero que ahora la atravesaba de lleno. Y aunque mi corazón se quería quebrar, aunque una parte de mí deseaba abrir los brazos, abrazarla, decirle que todo estaba bien, entendí que no todo está bien, que no todo se olvida, que no todo se borra, porque hay cosas que simplemente se aprenden, y se aprenden así, a golpes, a silencios, a ausencias, a espejos. Me levanté despacio, caminé hacia la puerta, me giré, la miré, y le dije: ojalá esto te sirva. Ojalá un día entiendas que a la gente que te ama no se le trata como si fuera invisible, porque el amor no es eso, nunca fue eso. Y sin decir nada más, abrí la puerta y me fui. Mientras caminaba por el pasillo, con el pecho apretado, pero la espalda recta, entendí que este momento, era uno de esos que te parten la vida en dos. Lo que fue antes, lo que será después. Porque después de esto, nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual. Amanecí diferente. No sé explicarlo. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, mi corazón no cargara peso. No había rabia. No había rencor. No había tristeza. Solo paz. Una paz rara. De esas que no te regala nadie. De esas que solo llega cuando tú misma te devuelves tu lugar. Me levanté, abrí la puerta de la terraza y dejé que el viento del mar me despeinara el alma. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y mientras las olas rompían allá abajo, me dije a mí misma: ya está, Emilia. Ya está. Lo que tenía que pasar, pasó. Lo que tenía que doler, dolió. Lo que tenía que enseñarte, te lo enseñó. Empaqué despacio. No porque me costara irme. No. Sino porque quería que cada cosa que guardaba fuera un recordatorio de lo que dejo aquí. De lo que me llevo. De lo que nunca, nunca, voy a volver a permitir. Y mientras doblaba mi ropa, mientras guardaba mis cosas, pensé en todo. En la vida. En mi vida. En cómo me pasé años creyendo que amar era sinónimo de aguantar. De callar. De hacerse chiquita para que los demás brillaran. Y entendí que no. Que amar empieza por no dejar que te pongan al final. Por no aceptar migajas.
por no permitir que quien dice amarte te haga sentir menos. Porque cuando tú te olvidas de ti, el mundo también se olvida. Bajé a la recepción. Carmen ya estaba ahí. Me esperaba. Me sonrió. Nos abrazamos fuerte. No hizo falta decir nada. Porque hay abrazos que lo dicen todo, que lo explican todo, que lo curan todo. Y mientras me abrazaba, me susurró al oído: hermana, prométeme algo. Nunca más, te olvides de quién eres. Y le prometí. Porque sí. Porque ahora lo entiendo. Ahora lo sé. Antes de irme, tomé papel, pluma, y escribí algo. Algo que no fue planeado. Que no fue ensayado. Algo que me salió del alma. Lo doblé. Lo metí en un portarretratos vacío que había en la recepción. Y lo dejé ahí. No para mí. No para Carmen. Lo dejé para todos los que alguna vez se olvidaron de mirar a quien les dio la vida. Para todos los que alguna vez pensaron que una madre, una abuela, una mujer, es alguien que está ahí, para lo que sobre. Y en ese papel, escribí: nunca subestimes a quien te enseñó a caminar, porque es quien sabe exactamente cómo enseñarte a caer. Lo dejé ahí, bien visible. Y mientras salía por la puerta principal del hotel, miré hacia atrás. Una última vez. Vi ese edificio que ayer fue una cárcel, y que hoy era mi castillo. Mi trinchera. Mi recordatorio de que jamás volvería a permitir que me pusieran en el sótano. Jamás. Subí al coche. Me acomodé. El chofer arrancó. Y mientras el hotel se hacía cada vez más pequeño en el retrovisor, la vi. A ella. A Lorena. Parada. En la puerta. Mirándome. No me saludó. No me hizo adiós. No se movió. Solo me miró. Con esa mezcla de tristeza, de vergüenza, de dolor y de algo más. Algo que tal vez era el principio de algo nuevo. De un cambio. O tal vez no. Pero eso ya no era asunto mío. Me recosté en el asiento. Cerré los ojos. Y me dije a mí misma: hoy aprendieron. Pero, sobre todo, hoy renací. Porque sí. Porque hay historias que no son cuentos. Que no son novelas. Que no son ficción. Son vida. Vida real. Vida que duele. Vida que enseña. Vida que te rompe, pero que también te reconstruye. Y te juro que nunca más me vuelvo a olvidar de quién soy. A veces, el desprecio de quienes más amas aparece hasta en los pequeños detalles, como cuando, en pleno viaje familiar, mi propia hija me dio la peor habitación del hotel. Lo que ella no sabía es que yo era la mejor amiga del dueño del hotel. Y lo que decidí hacer cambió todo. Y si esta historia te hizo reflexionar, no te puedes perder otra donde mi hija, sin ningún pudor, me dijo en el hospital que yo era un peso. Lo que no esperaba es que, delante de todos, le mostrara los papeles de la herencia. Su cara lo dijo todo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hija me dijo: tú eres un peso, en el hospital. Así que le mostré los papeles de la herencia frente a todos. No te lo pierdas, porque cada historia como esta es una gran lección sobre tu valor, y sobre nunca dejar que nadie te haga sentir menos. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.